Vamos a leer en el libro de Tito, la carta de Pablo a Tito, por favor, así de pie, si me hacen favor, manténgase tantito de pie, vamos a leer la palabra y de ahí se puede sentar. Tito, vamos a leer del versículo 3 al 5, Tito del 3 al 5. ¿Ya están? Gloria a Dios. Quiero hacer de esta prédica una predicación doctrinal y pastoral. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, en tu precioso nombre te pedimos que nos bendigas con una palabra, que nos ayude a conectarnos contigo, pero que también tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas y haga de nosotros la persona que tú quieres que seamos. Amén, gloria a Dios. Siéntense, por favor. Gloria a Dios. Quiero predicarles un mensaje que tiene que ver con algo muy fundamental en el plan de salvación. Diría yo que esta es la esencia del plan de salvación, porque tiene que ver con la regeneración de la vida de un ser humano para que esa persona pueda ser transformada en otra. Entonces, sin la regeneración no existe transformación. Y sin el nuevo nacimiento tampoco hay regeneración. Entonces, hay cosas que de pronto nosotros no podemos ver. Pero mire, para que vea usted, quiero ponerle el caminito de lo que les voy a explicar. Muchas personas tratan de ser diferentes, a veces cansados por quienes son, por lo que han hecho, y tratan entonces de ser personas diferentes. Cambian estilos de vida, cambian hábitos, cambian costumbres, cambian de religión y empiezan a tratar de cambiar actitudes y comportamientos, pero al final esa persona se da cuenta que se está esforzando en hacer cosas que realmente no puede. Por eso ve usted a gente que intenta a veces salir del vicio, de la droga, de las malas costumbres que tiene, inclusive de las malas acciones, pero los ve usted que de pronto vuelven a hacer lo mismo. Y entonces alguien se pregunta y dice, bueno, pero ¿por qué si ya creía en Dios? Inclusive ya estuvo en la iglesia, empezamos a decir, ¿no? Y luego hay otros
unos que vuelven a lo mismo, pero otros, fíjese, toman otro camino. Por ejemplo, a la hora de ver que no pueden cambiar, entonces empiezan a cambiar de grupo, se cambian de iglesia, se cambian de casa, de lugares inclusive, cambian de pareja. A veces dentro de la iglesia cambian de ministerio, algunos hasta de trabajo y etcétera, y empiezan a hacer un montón de cosas, pero esa persona sigue siendo igual. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si cree en Cristo, lee la Biblia, ora inclusive, pero por qué no hay algo que marque la diferencia en él? Porque, vea, mientras esta persona no nazca de nuevo, nunca podrá ser una persona diferente. Entonces, lo que cambia realmente a una persona no son las cuestiones externas, sino el cambio tiene que ver con las cuestiones internas, lo que hay en el corazón de una persona. Por eso Jesús dijo palabras, yo diría que para algunos son palabras muy fuertes, pero que son la realidad, son la verdad. Por ejemplo, en Lucas 6:45 leemos, y que Jesús dijo estas palabras: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, así dijo Jesús, habla la boca. Y en Mateo 12:34 dice: generación de víboras, así dijo Jesús, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Mire la enseñanza que Jesús dio en su tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que realmente provoca un cambio en una persona? Y de eso trata el mensaje de la regeneración de una persona, de una familia, de un matrimonio, de un pueblo, de una nación inclusive. Y todo está en la concepción que nosotros tenemos de Dios. Por ejemplo, yo te quiero preguntar, ¿Dios te da vida por creer o crees porque Dios te da vida? Pareciera ser igual, ¿verdad? Y te la digo otra vez para que reflexiones. ¿Dios te da vida por creer o crees porque Dios te da vida? ¿Qué tan importante es mirar las bases de nuestra fe? Porque una pregunta tan simple que pareciera ser igual, sin embargo, a través de la concepción de nuestra fe y nuestra transformación a la semejanza de nuestro Salvador, tiene que ver en dónde basamos nuestra fe. Por ejemplo, cuando algunos dicen, Dios me dio vida para creer, entonces la gente empieza a desarrollar su vida por lo que ellos son, por lo que ellos tienen, por lo que ellos piensan, porque dicen, es que así me creó Dios y qué. Y entonces, así como soy, pues Dios me ama, ¿no? Y sí, es correcto. Pero hay algo que nosotros debemos entender, que cuando Jesucristo
viene a este mundo y Dios se manifiesta al hombre a través de Jesús, lo que quiere Jesús es darle nueva vida al ser humano, cambiarla, transformarla, hacerla diferente. Fíjese que en la historia de Estados Unidos, sobre todo de una tribu de indios de aquel lado, cuando el evangelio empezó a llegar a esa zona, hay la historia de un jefe indio. Dice la historia que este señor se llamaba Tadjoskum. En 1730 más o menos, algo así, dice la historia. Pero yo tomé esta historia de este señor, en 1780 fue, cuando los predicadores empezaron a llegar y tratar de predicarles a estas tribus que vivían en esa zona. Entonces, de alguna manera, los predicadores abrieron camino para predicarles a ellos dentro de muchas tribulaciones, los esfuerzos que hacían los misioneros que llegaron ahí predicando el evangelio y predicando la doctrina de la Biblia. Y una noche, dice la historia, que el predicador le estaba diciendo a este jefe indio, estaban en una fogata, dice la historia, y le estaban explicando, y entonces el predicador le empezó a hablar de la regla de oro que Jesús enseñó cuando estuvo aquí en la tierra. Esa regla que dice: haz a los demás todo lo que quieres que los demás hicieren contigo. Y cuando este señor Tadjoskum escucha eso, el jefe de los indios de esa tribu, entonces él se para y dice en voz alta: predicador, esto es imposible, le dijo. Yo no puedo hacer eso. Y entonces dice que así como enojado, se sale de ahí de la reunión y se mete por ahí a, no sé si era una tienda, no sé a dónde, a tratar de pasar esa molestia por lo que le estaba diciendo al predicador. Dice que agarró su pipa y se fue fumando. Y allá estuvo en silencio un buen tiempo y el predicador seguía enseñando. Cuando de pronto regresa, ahora otra vez el jefe indio, y se para enfrente del predicador y todos los hermanos, y entonces le dice: predicador, quiero darte otra vez mi opinión sobre eso que dijiste, que haga con los demás lo que yo quiero que hagan conmigo. Y le dijo: amigos, he estado pensando sobre la respuesta que dije, y he llegado a una conclusión, les dijo. Y mi conclusión es esta: de que a menos yo pudiera hacer eso, a menos de que el gran espíritu del que habla el predicador, el que hizo al hombre, el que hizo el cielo y la tierra, me diese un corazón nuevo, entonces podría hacerlo. Ahí está el secreto.
Ahí está la clave. ¿Por qué las personas no pueden ser diferentes? Creen en Jesús, pero ellos no son diferentes. ¿Por qué? Porque mire, una de las cosas fundamentales del plan de salvación es la regeneración. Y la regeneración no trata de modificar la vida de alguien, sino producir en ella una nueva vida. Esa vida que en un momento empezó a destruirse, empezó a afectarse por las decisiones, por las esclavitudes que la persona tiene, por la manera en que empezó a desarrollar su vida y empezó a afectarse. Por eso la salvación no trata de corregir un poquito la vida de una persona, sino que a través de la regeneración, restaurar la vida de alguien tal como debió ser y fue desde un principio. Si usted pudiera tener la imagen de cuando era niño, le aseguro que no se parecería en nada. Por ejemplo, mire, yo veo cosas que suceden en los niños que en la vida de un adulto no sucede. ¿Cómo qué? Los niños jugando en un ratito se pelean, le dicen un montón de cosas y al ratito ya están juntos otra vez. ¿No es así? Mientras los padres, por esos pleitos que tuvieron los niños, ya no se hablan. Y algunos de por vida. Por ejemplo, un niño es muy inocente. Las cosas que hace un niño las copia. Es inocente. Para un niño todo es bonito. Mire, usted acuérdese cómo ahora ve lugares feos y cuando estaba niño estaban muy bonitos. ¿No? Yo dice, aquí era tan... Yo recuerdo que hace años yo quería ir al lugar donde yo crecí, porque tenía yo la imagen de esos lugares tan bonitos donde jugaba. Y cuando llegué, todo feo. Pero ahí estaba el mismo árbol. Ahí estaban las mismas plantas. ¿Qué lo hizo feo? Si era lo mismo. Porque el hombre llega en un momento en que no sabe disfrutar la vida. Mire, hay gente que en lugar de corregir su vida, está tratando de corregir la vida de otros. ¿No le pasa a usted así? Mire, se enoja por el comportamiento de otro, pero nunca se enoja por su comportamiento. Se enoja por la impuntualidad de otro, pero nunca se enoja por su impuntualidad. Y entonces siempre estamos mirando lo que otros hacen, pero menos lo que nosotros hacemos. Y eso empezó a afectar nuestra vida. Y entonces el hombre a través de la historia, por más que ha querido resolver su problema, no ha podido. En otras palabras, el hombre no tiene arreglo. Ahora me acordé, hace años se cuenta la anécdota de un
finado expresidente de nuestra iglesia, se llamó Isidro Pérez. Dicen que iba a una actividad y llegaron a recoger a las hermanas, a la esposa de cada uno de ellos, y espere, y no salían. Y entonces el hermano así medio molesto dijo, ¿y qué pasó con las hermanas? Y dijo, pues se están arreglando, dijo la persona de ellos. Y entonces él así, ¿y qué tienen arreglo? Dijo. Fíjese que el hombre a través de la historia no tiene arreglo. Por eso Dios quiere hacer algo en la vida de ellos. Y es a través de la regeneración. Ahora la pregunta es, ¿el qué de la regeneración? ¿Qué es la regeneración? ¿El por qué en el plan de salvación está la regeneración? ¿Y para qué? ¿Cuál es la razón? Mire, la regeneración, usted debe saber que la regeneración es una doctrina en la Biblia. Y la regeneración es rehacer o reconstruir la vida de un ser humano. Es aquella acción del Dios Todopoderoso que trae una afectación en la vida de una persona para hacerla de nuevo. Que lo que se había destruido, que el mal ha destruido, el pecado ha destruido, la enfermedad ha destruido, ahora Dios a través de la regeneración viene a hacer aquella persona lo que debería ser, lo que era antes, desde un principio. Por eso la regeneración implica un cambio por medio de un nuevo nacimiento. De que esa persona nazca de nuevo. Por eso usted lee en el Evangelio de Juan capítulo 3, donde Jesús le dice a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo para que se pueda ver y entrar en el reino de Dios. Entonces, si una persona no nace de nuevo, no puede ver ni puede entrar. Con ese nuevo nacimiento que produce la regeneración en la vida de una persona, lo que estaba contaminado, lo que estaba afectado, lo que estaba arruinado, lo que estaba destruido, se regenera. Ya sea la vida física, la vida moral, la vida espiritual o familiar. Porque la salvación tiene que ver con la regeneración general de un ser humano, para que entonces pueda entrar a esa nueva vida. Nacer de nuevo tiene que ver con nacer de arriba, del Espíritu. Y ese nacimiento es lo que produce en una persona la vida espiritual, tal como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es? ¿Qué es? Nueva criatura. Yo pregunto, ¿usted se considera una nueva criatura? Luego ve al otro y lo ve todo arrugado, todo con blanco. Cuando mi
nieto Josué estaba chiquito, decía: Papaquín, ¿por qué tú tienes tus pelos blancos como la plata? Me decía. Leo, porque yo soy más viejo que tú. ¿Pero por qué? Dice, no entendía. Bueno, ahí lo mira usted con la cabeza blanca, con la cara arrugada, pero nueva criatura. Pensé que se iban a emocionar. Porque Jesús, por ejemplo, o Juan dice estas palabras: a los suyos vino, en el capítulo 1 de Juan 12 y 13, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados por voluntad humana, sino por el Espíritu Santo. Ahora fíjese, de acuerdo a esta palabra, así como fuimos engendrados físicamente, necesitamos ser engendrados espiritualmente, para que entonces nazcamos a una nueva vida. Porque mientras no se dé ese nuevo nacimiento, nadie podrá ser una persona diferente. Mire, fíjese, hay gentes que por la actitud de otros cargan un costal aquí en la espalda. Y aparte que llevan sus culpas, llevan las culpas de otros. Y por actitudes de otros, ellos no pueden ser felices. Por ejemplo, alguien dice: yo ya no voy a esa iglesia porque ahí va un pecador, ¿no? O yo no voy a ese grupo porque ahí está un pecador. Fíjese que si la historia de una persona se mirara como la cola, todos tendríamos cola. Por ejemplo, recuerde usted qué hizo en el pasado. No, ustedes son muy santos. Una ocasión alguien dijo: yo no voy a ir a la iglesia de los protestantes porque ahí van puros pecadores. Pero sabe, pecadores lavados con la sangre del Cordero. Por eso Pablo le dice a Tito: porque nosotros también éramos. A ver, ¿cómo está diciendo? No dice soy, era. A ver, diga era. Y si alguno sigue siendo, necesitan hacer de nuevo. Éramos en otro tiempo insensatos. Ahí dice Tito 3, del 13 en adelante. Éramos insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados, éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, viviendo en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así éramos. Pero cuando se manifestó, mire lo que está diciendo Pablo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, vea lo que dice el 5, nos salvó. Diga, nos salvó, nos salvó, nos salvó, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y vea usted aquí, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Por qué?
por la regeneración. ¿Por qué la gente no ha sido cambiada y transformada? Porque no ha sido regenerada. Tal vez recibió un milagro, pero no ha sido regenerada. Tal vez cree en Dios, pero no ha sido regenerada. Hace falta la obra regeneradora de Cristo, del Espíritu Santo en nuestra vida. Gloria a Dios. Mientras esa regeneración no viene a nuestra vida, la gente seguirá siendo igual. El envidioso seguirá siendo envidioso. El ladrón seguirá siendo ladrón. El mentiroso seguirá mintiendo. El adúltero seguirá adulterando. El fornicario seguirá fornicando. Porque el que no ha sido regenerado, mire, se está aguantando las ganas de hacer algo. Una vez estaba discutiendo un hermano con otro. Y luego otro se empezó a enrollar las mangas y dijo, nada más porque soy cristiano, dijo. ¿Qué estaba diciendo? Y otro dijo, creo que me voy a bajar de la cruz, dijo. La regeneración no existe sin el nuevo nacimiento. Porque mire, para que tú eduques a un niño, primero tiene que nacer. Para que lo formes, primero tiene que nacer. Para que lo disipules, primero tiene que nacer. ¿Por qué hay gentes que las acciones cristianas la ven como una carga? Porque no han nacido de nuevo, lo ven como esclavitud. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Y cuál es el efecto del nuevo nacimiento en una vida regenerada? ¿Y por qué la regeneración depende del nuevo nacimiento? O sea, sin el nuevo nacimiento no existe la regeneración. ¿Pero qué es nacer de nuevo? Mire, hay muchas palabras en la Biblia que se pueden traducir en nacer de nuevo. Pero hay una que se traduce como nacer de arriba. Así como naciste físicamente, que naciste donde tú no tuviste nada que ver. Por ejemplo, alguien que diga, es que yo quise nacer. A ver, levante la mano a alguien que diga, yo quise nacer, es que yo quise venir a este mundo. A ver, que me diga quién decidió. No. Por eso algunos hijos le dicen a su padre, sí, yo no sé por qué me trajiste. Así le dicen, ¿no? Tú tienes la culpa. Es más, yo ni quería venir, dice. Hombre, no digas eso. No, nosotros no decidimos en qué momento nacer, en qué año, en qué raza, en qué color. Porque si tú hubieras querido nacer, hubieras decidido, hubieras estado dispuesto a nacer aquí en Oaxaca, hubieras dicho, no hombre, yo mejor hubiera querido nacer allá en Europa o no sé por dónde. No, ahí no tuviste tú
decisión. Si te hubiera tocado la elección de tus padres, ¿hubieras elegido a los que tienes? Se quedaron pensando, ¿no? No como aquel que dijo, no, pues ahora los tengo que amar. Bueno, es que así también es el nacimiento de arriba. Ahí depende de Dios. Y por eso la Biblia habla mucho de lo que viene de arriba. Porque cuando en el cielo se decretó algo, ya se decretó. Es voluntad de Dios. Como dijo un hermano, yo estoy contento, dijo, porque el Señor quiso que yo naciera gordito, chaparrito y pasoncito, dijo. Estoy contento, dijo. Antes no, pero ahora sí estoy contento. Algo pasó en él. Porque mire, hay gente que ni siquiera se acepta. Los chaparros quieren ser altos y los altos quieren ser chaparros. Los negros quieren ser güeros y los güeros quieren ser negros. Los que tienen el pelo lacio quieren chino y los chinos quieren lacio. Oiga, qué desajuste en esta vida. Porque nadie se acepta, porque no entiende la razón del por qué está aquí. Un día un hermano me dio un abrazo y me dijo, oiga, pastor, como que lo veo más joven. Y me dijo, ¿qué se pintó el pelo? No, la sangre de Cristo. Le dije. Mire, las cosas externas no cambian a la persona interna. Lo interno cambia lo externo. De adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y para esto hay que nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa tener una vida nueva, producida por el cielo, por Dios. Y es el único requisito, o más bien es el requisito para tener acceso al reino celestial, para poder ver el reino de los cielos y para poder entrar. Ahí no se nos pide que tengas conocimiento, que tengas otra cosa, que seas güero, que seas blanco. No, 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 no. Lo que se te pide es que nazcas de nuevo. Sin nacer de nuevo no tenemos acceso al reino de Dios. Por eso usted lee en la historia de Nicodemo, de cómo Jesús le dijo a Nicodemo, y le dijo claramente que el que no naciere de nuevo no puede entrar y ser parte del reino de Dios. Por eso le explico, la reforma moral o religiosa no es suficiente. Porque esto no es algo que podamos hacer nosotros mismos. Un hombre tal vez podría hacer cambios en su vida, pero no puede engendrarse él mismo para nacer. Tal vez podría lavarse, pero nunca podría darse a luz a sí mismo.
Por eso el Nuevo Testamento está lleno de expresiones de cómo ocurre el renacimiento, el nuevo nacimiento en una persona para que sea regenerada y que su vida se pueda restablecer tal como debe ser. Y voy a mencionar algunos versículos, si usted los quiere anotar y los puede leer. Por ejemplo, en Primera de Pedro 1:3 dice el apóstol, y habla de haber nacido de nuevo por la gran misericordia de Dios. Y en esa misma carta, en el capítulo 1, 22 y 23, habla de nacer de nuevo a partir de una semilla incorruptible, la cual fue engendrada por el Espíritu Santo en nosotros. Y Santiago, capítulo 1, 18, habla de Dios haciéndonos, dice que Dios nos hace nacer por la palabra de verdad. ¿Quién nos hace nacer? Y Tito nos habla del lavamiento de la regeneración, de la transformación del Espíritu Santo. Y Romanos capítulo 6, del 1 al 11, habla de morir en Cristo y resucitar en Él. Primera Corintios del 3, 1 al 2, habla de los nuevos creyentes como bebés recién nacidos. Así como hay un nacimiento físico, también hay un nacimiento espiritual. Y en la segunda carta de Corintios dice que somos una nueva creación, una nueva criatura en Cristo. Y Gálatas capítulo 6, 15 dice que en Jesús somos una nueva creación. Efesios 4, 22 al 24 dice que el nuevo hombre es creado según Dios en la justicia. O sea, una nueva creación. ¿Dónde fallan las religiones? En que se pretende agradar a Dios por ritualismos. Y no buscan la regeneración de sus vidas a través del nuevo nacimiento. Lo que realmente impacta nuestra vida es cuando el Señor nos transforma. Nos hace diferentes. Cuando su servidor era joven, que hace apenas ayer, entre 17 y 18 años, yo tenía un trastorno y que después entendí que estaba enchamucado. Pero mire, a su servidor no lo podían hacer enojar, porque cuando me enojaba, yo perdía la razón, quedaba como si en ese momento no existiera para mí, se me iba todo, pero no es que me desmayaba, no, así se me borraba la conciencia y me volvía una persona muy agresiva. Fíjese lo que pasaba. Cuando volví en sí, le saqué sangre a alguien o alguien me sacó a mí. Yo le agradezco a Dios porque en esos momentos tan feos que viví, ni me mataron ni maté. Qué terrible. Y una de las cargas muy grandes que yo cargaba en mi peso antes de venir a Cristo
es que en ese momento que yo pasaba, un día golpeé a mi padre. Cuando yo volví en sí, vi a mi padre golpeado, yo lo había hecho. ¿Sabe qué terrible era para mí eso? Pero gracias a Dios, un día vino Cristo y me transformó. Nací de nuevo. Y eso no lo pudo hacer la religión ni el ritualismo muerto. Solo la obra salvífica del Señor que vino a mi vida a transformarme. Hebreos dice que al inicio de nuestra vida cristiana somos como niños, que tenemos que ser alimentados para ser desarrollados y criados conforme a la voluntad de Dios. Por eso cuando Jesús le dijo a Nicodemo que para ver y entrar en el reino de los cielos debía nacer de nuevo, independientemente de su conocimiento, de su grado que tenía, de su linaje, él respondió y dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo se puede dar eso? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?, preguntó. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Esa fue la pregunta que hizo, o que este hombre le preguntó a Jesús. Y tal vez esa pregunta no pudo ser por ignorancia, sino tal vez por pensar que Jesús se refería a la reforma moral. Mire, allá afuera hay mucha gente buena que no es cristiana, muy fieles en su religión, con muy buenos principios, maestros inclusive. Pero Jesús no se está refiriendo a eso. Jesús le está diciendo a Nicodemo, que era un hombre en aquel entonces muy preparado, hablando de la religión, muy estricto, hablando de la ley, maestro de la ley, hablando de la fe en Dios, era de los fariseos. ¿Se imagina quién era? Y entonces Jesús le explica la razón del por qué él tiene que nacer de nuevo. No solamente ejercitar unas cuestiones morales o cuestiones religiosas, sino que tu vida realmente sea regenerada. Y por eso Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y por qué? Porque Jesús dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Qué tremendo es que en nuestra vida realmente se manifestara la vida espiritual. Es necesario nacer de nuevo, le dijo Jesús. Hermano, les quiero decir algo con mucho cariño y amor. Quiero ver quién eres a partir de la transformación que Cristo hizo contigo. Me gozo cuando veo a una persona enferma sana.
Pero hermanos, el gozo más grande es cuando veo a una persona pecadora, transformada, rescatada, moldeada. Mire, y le quiero poner un ejemplo por qué es tan necesario nacer de nuevo. En el reino de los cielos, para entrar al reino de los cielos necesitamos nacer de nuevo. Pero fíjate, un ejemplo. Si en una nación se legislara una ley que dijera que nadie puede vivir en ella excepto los que nacieron en esa nación. Y si alguien quisiera vivir ahí, a pesar de no haber nacido ahí, presentando los diferentes argumentos. La ley dice, si naciste aquí, entonces tienes derecho a vivir aquí. Entonces aquella persona, no importaría si tomó un nombre que fuera común en esa nación, no podrá vivir ahí. No importaría si hablara su lenguaje, no podría vivir ahí. No importaría si respetara alguna de las costumbres, no podría vivir ahí. No importaría si vistiera como los de esa nación, tampoco podría vivir ahí. No importaría si practicara alguna de las tradiciones religiosas de esa nación, no podría vivir ahí. No importaría que sus padres hubieran nacido en ese lugar, si él no nació ahí, no podría vivir ahí. No importaría si sus hijos hubieran nacido ahí, si él no nació ahí, no puede vivir. No importaría que tuviera muchos amigos en esa nación, no podría vivir ahí. Porque la ley dice, lo único que importaría para que vivieras aquí es que realmente hubieras nacido. ¿Se da cuenta? Ese es un principio que está establecido en la Biblia. Por eso les quiero decir, un hombre puede desechar muchos vicios, abandonar muchos de los deseos a los que se entregaba antes, tal vez conquistar malos hábitos, pero ningún hombre en el mundo puede hacerse nacer de nuevo. Y solo dejando tal vez algunas cosas para intentar entrar al reino de los cielos no podrá, porque está establecido que para entrar al reino de los cielos se debe nacer de nuevo. Y note que incluso si esa persona pudiera hacerse nacer de nuevo, aún así no entraría al cielo, porque hay un punto muy importante que la Biblia dice que debe nacer del Espíritu. Un aplauso al Señor. ¿Cómo deben hacer? ¿Cómo deben hacer? Deben hacer del Espíritu. Porque el que no nace del Espíritu no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. Sin el nuevo nacimiento que da el Espíritu. Fíjese bien, la carne contamina todas las obras de justicia que tú haces. Sin embargo, todo lo que el hombre hace cuando nace de nuevo y guiado por el Espíritu Santo, entonces él, todo lo que hace a través de esta carne, agrada a Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es que Nicodemo quedó admirado de lo que Jesús le estaba enseñando, porque mire, él, como la mayoría
de muchas personas y exclusivamente los judíos de ese tiempo, creían que ellos ya tenían la transformación interna prometida en el nuevo pacto, que porque él era maestro de la ley y tenía un cargo ahí en el gobierno, pensaba que ahora ya era una nueva persona. Sin embargo, Jesús le dijo claramente, si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Gloria a Dios. ¿Y cómo se nace de nuevo? Esta no es una obra nuestra. Esta es una obra del Señor, de Dios. Nicodemo no entendía cómo se podía dar eso, y definitivamente nadie puede ser regenerado y que su vida sea recuperada si no nace de nuevo, independientemente de quién es y qué es. Y no se nos olvide que Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo. Mire, la Biblia dice que un día vamos a morir, y Hebreos dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, vivamos o estemos muertos, un día Cristo va a regresar. Pero ahora ya no va a venir viviendo entre los hombres como hizo hace 2000 años. ¿Usted ha escuchado la expresión del rapto de la iglesia o el recogimiento de la iglesia? ¿Quién lo ha escuchado? Ah, pues va a venir. No se sabe la hora. No se sabe cuándo, en qué momento. Pero va a venir. Lo curioso es que dice que va a venir en las nubes. Y de ahí va a tocar la trompeta. Y no todos van a oír esa trompeta, sino solo los nacidos de nuevo. Ya sea que estén vivos o estén muertos. Así que el que no nació de nuevo, mire, va a ser un evento tremendo porque mucha gente va a desaparecer, que está viva, porque a donde vaya, ya en su momento le vamos a predicar de eso, donde vaya, en la calle, esté trabajando, esté durmiendo, como sea, vaya acompañado solo, si nació de nuevo, se va a oír la trompeta porque se tocará la trompeta. Oiga, el nacido de nuevo lo va a escuchar inmediatamente. Dice que será arrebatado. Y el que está muerto, allá en el sepulcro, lo va a oír. Y saldrá del sepulcro para encontrarse con el Señor en el aire. No era el liderazgo de Nicodemo, no era el liderazgo religioso que tenía, no era la educación que tenía, no era lo respetado que era como maestro de la ley.
No era el asunto externo, sino si ya había sido transformado por Dios. Tenemos que buscar nuestra regeneración. Porque, hermanos, si alguien dice ya no aguanto la vida que llevo y aparte llevo cargas ajenas, no vas a poder cambiar tu vida y ser diferente si no viene la regeneración. Y por eso Jesús le explicó a Nicodemo que no entendía, y a veces no es tanto si entendemos o no, sino que aceptemos. ¿Qué es ser nacido de nuevo? Jesús le puso el ejemplo del viento. Y le dijo a Nicodemo, mira, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y luego fíjate, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pensé que te ibas a gozar. Y tal vez uno puede interpretar esto. Pero déjeme darle una interpretación. Jesús le está diciendo a Nicodemo, tal vez tú no comprendes todo acerca del viento como del nuevo nacimiento. Pero sí puedes ver los efectos. Por ejemplo, yo no les puedo explicar de forma clara cómo se da el nuevo nacimiento. Sin embargo, podemos ver a una persona que ha nacido de nuevo. Porque hay efectos celestiales en la vida de esa persona. Hay una vida espiritual y que no tiene que ver con rituales. Por eso ve usted a personas que oran mucho, pero siguen siendo las mismas personas que eran antes. Usted puede ver a alguna persona que es usada por Dios, pero sigue siendo la misma que era antes, porque falta la regeneración, falta que en él esté la vida que Cristo quiere poner en él. Jesús quería que Nicodemo supiera que no tenía que entender todo sobre el nuevo nacimiento, pero que comprendiera que sin el nuevo nacimiento él no podía entrar al cielo. Según el versículo que leímos de Tito 3:3, dice que hay tres cosas, y con esto quiero terminar para orar y que usted busque esa transformación. Yo sé que algunos ya han sido transformados, ya han sido renovados, pero quiero decirle que si usted siente el peso del pecado en su vida y siente la carga de las malas actitudes de los demás, le hace falta nacer de nuevo. Le hace falta tener una vida espiritual. Porque nuestra vida en relación con Dios no la determinan las actitudes de otros.
sino la mía. 3 cosas de la obra del Espíritu Santo de acuerdo a Tito 3:3. Dice que nos lava, nos regenera y nos renueva. ¿Usted ha leído la fábula de la renovación del águila? Dicen que un águila real puede vivir de 70 a 80 años. Pero a los 40 tiene que meterse a un proceso de renovación si no está sentenciada a muerte. Y dice que el proceso de renovación del águila dilata 150 días. ¿Cuánto? De que el pico se le hizo chueco, las uñas todas torcidas, las plumas ya no le ayudan a volar y ella tiene que tomar la decisión. Dejarse morir o renovarse. ¿Por qué te cuento esto? Porque mira, tú puedes seguir así. Pero lo mismo que sufres hoy lo estarás sufriendo dentro de 1 año, dentro de 2 años, dentro de 3 años. Y mucha gente se muere físicamente, aunque espiritualmente ya está muerta, por todos esos daños que se hacen en la vida emocional. Cuando queremos que la persona sea como yo quiero que sea, cuando queremos que la persona haga lo que yo quiero que haga, cuando queremos que la persona me trate como yo quiero que me trate. Y entonces nos morimos en esa vida que ya no nos da para más. Y entonces tú puedes dejar de morirte así, o puedes tomar la decisión de renovar tu vida. Y entonces dice que el águila, fíjese, vuela con dificultad hasta el lugar más alto que hay en la zona donde vive. Ahí también se hace un nido medio hecho porque no puede hacerlo bien. Y empieza a quitarse el pico con azotes en la piedra, hasta que ese pico viejo se le caiga. Ya se imagina lo que significa estarse, no vaya a azotar el pico ahí en una piedra. No. Gracias a Dios que nosotros no tenemos que hacer eso, Cristo ya pagó el precio. No, dentro de 8 días llega usted todo así, ¿no? No, ya Cristo pagó el precio. Y después que se quita el pico, mire, tiene que esperar que le nazca un nuevo pico. Porque con ese nuevo pico empieza el otro proceso, arrancarse todas las plumas que ya no sirven, una por una. También se quita las garras, no importa aunque sangre, porque ella sabe que esos 150 días que dilatan su proceso se va a convertir de 30 a 40 años de nueva vida. Ya para llamarlos a la oración. Una ocasión yo estaba orando por una mujer
que era no sé cómo decirle, mire, era tan delgadita, 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 como una tripita así. Pero tenía una panza, era una tripa panzona, pero tenía una panza que cuando la veías, hermano, te producía algo. Y aparte de eso, cuando tú le hablabas a esa mujer de Cristo, mire, como que si se empezara a poner una mascarilla así en la cara, le empezaba a recorrer una cosa negra aquí y le tapaba toda la cara, se le manchaba, de la nada se le manchaba la cara de negro. Y cuando lo veía uno, hermano, ¿será persona o es otra cosa? Y entonces nosotros tratando de que creyera en Cristo, le dijimos, mire, vamos a orar. Yo le dije al hermano que me ayudaba, sabe que yo ya no voy a ir, esa señora no quiere nada. Yo estoy perdiendo el tiempo, así le dije al hermano. Fui 3 veces y le dije, mire, cuando la señora quiera, entonces voy. Pasaron 3, 4 días y de pronto, fíjese, el Señor me dijo, es que esa señora debe perdonar. Y entonces yo le hablé al hermano, le dije, ¿sabes qué? Vamos a ver a ese hermano. Y cuando llegamos así, como se tenía que hacer, le dije, ¿sabe qué, señora? Para que Dios haga una obra en usted necesita perdonar, pero mire, hasta me asustó. Esa señora tirada así. Cuando le dije perdonar, mire, tirarla en el suelo, hizo así. Se sentó, yo no pensé que se sentaba, y se sentó así, mire. Y dijo, ¿sabes lo que me estás diciendo? Me dijo, así, bien enojado. Le dije, sí. Ah, pues no, me dijo. Porque mira, dice, mira, si hoy sano, dice, aquel tremendo mañana estará muerto, me dijo. Le dije, ¿quién? Ah, pues mi marido, me quitó mi casa. Si supieras lo que me hizo, tanto trabajamos y a la hora de escondidas puso a su nombre la casa que con tanto sacrificio hicimos. Y nomás la tuvo, me sacó y se fue a vivir con otra persona. Hoy me levanto y él se muere. Dije, señora, quien se va a morir es usted. Y el único camino es que perdone. Hora y media dilatamos para convencerla. Le dije, mire, lo último que le voy a decir, si no perdona a usted, usted se va a morir. ¿Y qué vale más? ¿La casa o su vida? Vea, usted, haga un balance. A la hora y media, dijo, bueno, está bien, ¿qué debo hacer? Pues esto, hermano, cuando esta mujer dijo lo perdono, le salió, hermanos, no sé cómo se le llama cuando los toros gritan o cómo se dice cuando el toro, mufan, así mire como de toro. Y de adentro, hermano, le salió lagartija, ¿así se llama? Lagartija, sí, de adentro de la persona, una lagartija verde. Y el hermano que iba conmigo la agarró y lo metió en un frasco. A los 3 días desapareció esa lagartija. Mire, al otro día esa mujer ya andaba de pie. ¿Qué tan importante es nacer de nuevo? ¿Cuántos necesitan esa transformación? Véngase, vamos a hacer una oración. Ahí de fondo. Mire, yo quiero orar por aquellos que sienten que no pueden, que le han luchado y no necesitamos hacer tantas cosas. Solo venir al Señor y decirle, cámbiame, transfórmame. Porque hay gente que aparte que sufre,
por sus malas acciones, también sufre por las malas acciones de los demás. Y lleva doble carga, las suyas y las de otros. En la renovación Jesús quita todo. ¿Quién necesita que algo especial suceda en su vida? Una vida transformada, contento, feliz. Mire, venimos a vivir poco tiempo a esta tierra. ¿Para qué vivirla en amargura? ¿Para qué vivirla así? Levanta tu mano y dile: Señor, aquí estoy. Quiero ser diferente. Regenérame. Que esa obra salvífica que compraste en la cruz del Calvario para mí me transforme. Dile, por favor. Le puedes decir: hazme diferente. Cámbiame, renuévame. Ya no aguanto estas cargas, Señor. Dile: tú sabes cuánto he luchado para ser diferente. He intentado cambiar mi manera de vivir, transformarme, pero no he podido. Hoy empiezo y mañana pareciera ser que hago lo mismo. Tú sabes el esfuerzo que he hecho como humano. Dile: Señor, por favor. Señor, cámbiame, transfórmame. Haz esa obra regeneradora en mí para que yo sea la persona que tú hiciste desde un principio. ¿Podrá alguien alzar un clamor para eso? Si es necesario, Señor, haz un milagro de transformación en mi vida y que en mí haya un nuevo nacimiento que nazca para ti, que nazca por el Espíritu Santo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Te alabo, Jesús. Gracias, Señor.